Hola, bienvenidas a nuestro Gineco Podcast. Mi nombre es Diana Micheli Álvarez, soy ginecóloga y obstetra en la ciudad de Manizales y hoy estoy aquí con Ingrid. Se las presento nuevamente. Hola, mi nombre es Ingrid Guerrero, soy ginecóloga y obstetra, trabajo en la ciudad de Manizales, Colombia, y en el día de hoy vamos a tratar el tema de infección urinaria en el embarazo. Bienvenidas. Vamos a tratar por qué es que somos más vulnerables a las infecciones urinarias durante el embarazo, cuáles son los gérmenes que más comúnmente nos atacan durante el embarazo, cuáles son los tipos de infecciones que nos puede dar. Vamos a hablar sobre la bacteriuria, sobre la cistitis, sobre la pielonefritis, los síntomas. Vamos a hablar de cómo diferenciar los síntomas de la infección urinaria con los síntomas de infecciones vaginales como la vaginitis. Vamos a hablar cuál sería el antibiótico ideal que nosotros consideramos para tratar las infecciones urinarias. Obviamente vamos a hablar sobre la prevención de cómo podemos evitar y tratar de prevenir estas infecciones. Y vamos a darles unas recomendaciones y tips en general para que podamos evitar estas infecciones que son tan comunes durante el embarazo. ¿Cuál es la importancia de este tema? Pues que es una complicación muy frecuente durante el embarazo que requiere un reconocimiento temprano y un abordaje adecuado para evitar complicaciones a lo largo del embarazo. Recuerden que las infecciones urinarias son la mayoría de las infecciones bacterianas en el embarazo y por eso su importancia en el diagnóstico y en el tratamiento. ¿Cómo se define la infección urinaria? Es la presencia de bacterias a lo largo de cualquier tramo de la vía urinaria. Recuerden que la vía urinaria empieza en el riñón, a partir de ahí sale a través de un órgano que se llama el ureter, que es como un tubito que conduce la orina desde los riñones. Esa orina llega a otro sitio que es un reservorio, que es la vejiga, y de ahí sale por otro órgano que es la uretra. En las mujeres la uretra es un órgano cortico, más o menos de 4 centímetros. En los hombres, pues por la presencia del pene, la uretra es mucho más larga. ¿Qué significa eso? Que en las mujeres las infecciones urinarias son muy comunes, o sea, en las mujeres en general. Pero en el embarazo pues se hacen muchísimo más frecuentes por unos cambios fisiológicos normales que ocurren durante el embarazo. Generalmente a partir de la 7ª semana ya empiezan a ocurrir estos cambios fisiológicos. ¿Cuáles son los cambios fisiológicos? Uno, la presencia de la progesterona hace que esa vía urinaria como que esté más dilatada y como que el tránsito de la orina sea más lento. ¿Eso qué hace? Pues que se produce como un acúmulo de la orina y se infecta más fácilmente. Entonces tenemos uno, los cambios hormonales. Dos, la presencia del útero. El útero es un órgano que es vecinito de la vejiga. Entonces al empezar a crecer va a comprimir la vejiga. Entonces la capacidad de la vejiga es menor. Y eso hace también que se colonice más fácilmente la orina. Y cuando ya el útero es muy grande, entonces comprime también toda la vía urinaria y eso hace que se dilate más y que el tránsito de la orina sea menor. ¿Qué otra cosa? Pues las embarazadas cambian todo su sistema inmune y son más susceptibles a infecciones de cualquier tipo, vaginales, respiratorias, y pues como estamos diciendo, la infección urinaria es un proceso pues bacteriano muy frecuente en el embarazo. No significa que a todas las embarazadas les dé infección urinaria, pero sí están en un riesgo muchísimo más incrementado. Y bueno, eso en general pues son como los cambios que predisponen a la infección urinaria. Le faltó uno, Ingrid, el pH. El pH que deja ser un poquitico menos ácido, que el ácido nos ayuda a que nos proteja de infecciones, y cuando estamos en embarazo este se vuelve un poquitico menos ácido y por tanto eso también nos aumenta el riesgo. De resto, Ingrid, muy bien. Sí, y bueno, si por ejemplo una mujer ha tenido infecciones urinarias recurrentes antes del embarazo, o es diabética, o ya tienen alguna alteración en su vía urinaria, o tiene cálculos, por ejemplo, en la vía urinaria, eso hace que en el embarazo tenga más riesgo y más predisposición. Entonces, por eso, a todas las embarazadas en el primer trimestre, dentro de los exámenes de rutina, que ya hemos nombrado, la glucosa, el cuadro hemático, de todos los exámenes infecciosos, todas requieren un urocultivo. ¿Qué es eso? Como su nombre lo indica, es como sembrar en una muestrica
la orina y ver si hay bacterias allí. Si crecen bacterias durante un proceso más o menos de 3 días, se siembra la orina y la bacterióloga lo está mirando cada 24, cada 48, cada 72 horas a ver si crece algún germen. ¿Por qué es importante el urocultivo en el primer trimestre? Porque diagnosticamos a tiempo una patología que vamos a hablar después, que es la bacteriuria asintomática. Entonces, todas las embarazadas en el primer trimestre requieren un urocultivo. Es muy importante la toma de este examen de rutina. Si no se los han hecho y están en el primer trimestre o en cualquier trimestre y no les han hecho nunca un urocultivo, recuerden pedirlo, solicitarlo o confirmar que esté negativo. Si sale positivo, requiere inmediatamente pues la consulta médica para que se inicie el antibiótico. Muchas veces dicen, el urocultivo salió positivo, pero yo no siento nada, ni me arde, ni me molesta para orinar. Eso seguramente salió algo raro. Entonces, no. Si el urocultivo sale positivo es porque la bacterióloga vio que crecieron bacterias en tu orina y eso no es normal. La orina sí puede ser un fluido pues que uno lo excreta, pero es un fluido estéril, o sea, no tiene bacterias. Si crecen bacterias en la orina, no es normal, entonces requiere un tratamiento. Sí, porque es muy común que a veces llegan y me dicen, no, entonces yo no me tomé el antibiótico porque qué susto, yo no siento nada y además que ese antibiótico le hace daño y tal cosa y yo no siento nada, pero ¿por qué? Porque el urocultivo salió positivo. Crean que para eso es que se hace durante el primer trimestre, porque como dijimos, se tiene alto riesgo de que nos dé alguna infección urinaria y en este caso, aunque tú no sientas nada, tienes lo que Ingrid acaba de comentar, que sería una bacteriuria asintomática. Hay bacterias, aunque tú no sientas ningún síntoma, pero esto, si no se trata, después sí te van a dar síntomas, sí te va a dar la infección urinaria, sí vas a empezar a sentir los síntomas de cistitis, entonces no esperes a que lo tengas. La idea no es esperar la infección, sino tratarla antes de que te dé y puedas tener las complicaciones consecuencia de ella. Bueno, vamos a hablar un poquito de cuáles son los gérmenes que ocasionan las infecciones urinarias. Entonces, así no estén embarazadas, los gérmenes, la mayoría, el 90%, se llaman bacterias que se llaman gram negativas. Bueno, eso digamos que para explicar por qué se llaman gram negativas, pues no es el punto, pero que sí sepan que la mayoría de esas bacterias gram negativas son propias del cuerpo. Muchas veces he oído pacientes que dicen, me dio esa infección urinaria por usar un baño público. Y pues esto no tiene ningún sentido. Esto es una idea errónea que es bueno aclarar. La mayoría son gram negativas y se llaman bacterias que viven generalmente en la materia fecal. El 90% de estas bacterias, la más común, pues la más conocida, es la que llamamos Escherichia coli o E. coli. Esta bacteria vive en la materia fecal, ese es su sitio. Entonces ustedes van a decir, ay, ¿cómo así de la materia fecal se me está pasando a la orina? Pues sí, es una gran posibilidad de que eso esté sucediendo. Esta bacteria tiene como unos pelitos y eso favorece que se pegue como en el epitelio urinario, bien sea en la vejiga o en el ureter y puede incluso llegar al riñón y esta es una complicación muy, muy grave de las infecciones urinarias y más en el embarazo. Entonces, esta es la principal bacteria, pero hay otra que es pues menos común, que es como el 10%, que se llama el Streptococcus agalactiae. Esta bacteria sí tiene ese nombre raro, pero también requiere tratamiento durante el embarazo. Entonces, cualquiera de estos dos, o incluso, bueno, si no es la E. coli, pueden ser otras bacterias gram negativas. No sé si de pronto han visto en algún urocultivo que crezca una Klebsiella o un Proteus. Estas también son gram negativas, también son causales de infección urinaria y en cualquier caso, cualquiera de estas requiere tratamiento. Sí es importante verificar que el urocultivo tenga un recuento significativo de bacterias, que normalmente como médicos o el bacteriólogo en el urocultivo lo puede reportar de más de 100.000 unidades formadoras de colonias. O sea, hay hartísimas bacterias creciendo allí, pero tiene que ser ese recuento significativo de más de 100.000 para considerar que el urocultivo sea positivo. Si en el urocultivo te salen más de 1 o 2 gérmenes, entonces probablemente esta muestra sí esté contaminada y requiere Incluso repetirla. 50.000.
pueden decir 50.000. El hecho es que si dicen menos de 100.000, puede ser una contaminación. Entonces, si sale eso, requiere repetir la muestra. Ya que estamos hablando de la toma de muestra, también es importante decirles cómo deben tomar la muestra, porque muchas pacientes uno les dice, tome la muestra de orina, y hacen como una muestra espontánea y resulta que como la uretra está cerca a la vagina y también al recto, son órganos muy vecinitos en un mismo sitio, en un espacio muy pequeñito, entonces al salir la orina se puede contaminar con otras bacterias que no necesariamente son de la orina, sino también de la flora vaginal o incluso de la piel, digamos, de la vagina o de la vulva. Entonces, sí requerimos tomar una muestra que sea la adecuada. ¿Qué les recomendamos normalmente? Que sea la primera orina de la mañana porque está más concentradita. Si no hemos evacuado en toda la noche, pues en la mañana está más concentrada. Entonces se sugiere la primera orina de la mañana. ¿Qué más se sugiere? Que sea en un frasco estéril de tapita de rosca, porque si se toma en otro tipo de frasco es más fácil que se contamine. Lo tercero, que sea después de haber hecho una adecuada higiene. Si tú te levantas después de haber dormido en la noche y vas y tomas la muestra, pues puede contaminarse con el flujo de la noche y con bacterias allí. Entonces la idea es que sea solo la muestra de la orina. Entonces se recomienda que se levanten, se bañen o se hagan una muy buena higiene y luego sí recojan la muestra. No es levantarse y tomar la muestra. ¿Listo? Y lo otro es que orinar un poquito, como desocupar un poquito la vejiga y más o menos a la mitad del chorro tomar la muestrica para que lo mismo no se contamine. Bueno. Recuerden que el tiempo que puede pasar entre la llevada de la muestra hasta que el laboratorio lo lea no debe ser mayor de 2 horas. Es por eso que usualmente digamos que se lo hacemos tomar a veces en el propio hospital o clínica y o si no les decimos pues que la traigan rápido, no es como para que la dejen allá en la casa un rato y luego la lleven después de horas porque no sería también una buena muestra. Debe de ser en menos de 2 horas vista en el laboratorio. Y si de pronto por algún motivo no pueden llevar la muestra, se recomienda que la guarden inmediatamente en la nevera más o menos a 4 grados, pues como que se conserva sin que se vaya a pues contaminar. No, tampoco. Así es. No es para que la congelen. Un helado. No, preferiblemente que se pueda llevar en las siguientes 2 horas, por favor. Bueno, y ahora sí vamos a clasificar cómo son las infecciones urinarias. En general, pues podemos clasificarlas en 3 tipos de patologías. Una que se llama, pues que nosotros llamamos bacteriuria asintomática. ¿Eso qué traduce? Ustedes dicen, ¿pero qué es eso? Pues es simplemente que el urocultivo salió positivo, tienes bacterias en la orina, pero tú no sientes nada, no tienes ninguna molestia, ni ardor, ni orinadera, ni ninguna molestia que sugiera que tienes una infección urinaria. ¿Cuál es la importancia de la bacteriuria asintomática? Que requiere tratamiento, inmediatamente se diagnostica, porque si no se trata, apenas se diagnostica, cuando llegues al segundo o el tercer trimestre, puedes hacer una infección muy grave que se llama una pielonefritis. La pielonefritis ya es una infección del riñón y puede haber compromiso de tu estado general y otras complicaciones. Entonces, lo más importante de la bacteriuria asintomática es diagnosticarla, recibir el tratamiento adecuado y verificar que esa infección se haya resuelto. Entonces, apenas tengas el urocultivo positivo, consultar para que tu médico evalúe, te formule y te inicie un tratamiento antibiótico. Lo que normalmente mandamos son, varios tipos de antibiótico, pues el más conocido acá en Colombia que nosotros usamos es la cefalexina, la ampicilina, la nitrofurantoína o la fosfomicina. El esquema, digamos que normalmente mandamos la fosfomicina, si es en dosis única, se puede tomar, viene en un sobrecito y uno se la toma en dosis única y ya. Las otras sí requieren una toma por horario, o sea, que sea cada 6 u 8 horas dependiendo del tipo de antibiótico que te ordenen. La idea es que lo tomes por horario
con juicio, que pongas una alarma en el celular y que sepas cuántas veces al día te lo tienes que tomar, durante cuántos días. No es que, ay, no, yo me voy a tomar eso una vez al día, no como me dijeron que era cada 6 o cada 8 horas o 3 o 4 veces al día, sino que me voy a tomar solo una todos los días. Ya he tenido pacientes así La mayoría. y se ganan su La mayoría regaño hacen eso. porque no es así como se debe tomar el antibiótico. La toma del antibiótico debe ser por horario, debe ser con juicio y debe completarse los días que te manden y todas las cápsulas que te mande el médico. No tratamientos incompletos, porque eso hace que no tratemos adecuadamente, que después el antibiótico no sirva o que requieras tomar antibiótico por más días, o incluso a veces hemos tenido que hospitalizar pacientes para completar el tratamiento antibiótico como debe ser. Entonces, para evitar esos extremos, apenas te formulen el antibiótico, empezarlo a tomar por horario y durante los días que se requiera, que puede ser 3, 5 o 7 días para las bacteriurias asintomáticas. Lo otro que se debe hacer, pues muy importante con la bacteriuria asintomática, es tomar una muestra de orina para hacer un nuevo urocultivo después de que hayamos terminado el antibiótico, más o menos 7 días después de terminado, para verificar que efectivamente se resolvió y no tienes ni recurrencia ni un nuevo episodio de infección urinaria. Hay dos cositas que quiero añadir. Lo primero es que este tipo de antibióticos que estamos diciendo no es que sea solo aquí en Colombia. Todos los países se van a llamar igual. Lo que pasa es que ustedes allá ven diferentes nombres, pero siempre en la cajita ustedes van a mirar, contiene tal cosa. Y ese sí es un nombre que es universal, ¿sí? Que va a ser en Perú, en Ecuador, en México, en Estados Unidos, va a decir lo que contiene, así tenga un nombre, por decir, en Estados Unidos el acetaminofén se llama Tylenol y acá se llama Dolex, ¿sí? Pero si ustedes miran, contiene paracetamol y ese nombre sí es internacional. Entonces, los nombres que está diciendo Ingrid de nitrofurantoína, cefalexina, fosfomicina, lamoxicilina, ¿cuál más? Bueno, varios que empiezan por cefalalgo, esos que son los que más utilizamos para infecciones urinarias durante el embarazo. Cuando ustedes miren esos nombres raros, porque ustedes mismos se van a buscar, apenas les entregan una cajita de un antibiótico, lo primero que se van es a buscar por internet. Entonces, ustedes lo que miran es contiene tal cosa, entonces van y miran qué ingrediente contiene. Por ejemplo, listo, contiene nitrofurantoína y ahí mismo se van a leer por internet, tranquilas. Ya les vamos a decir que cuándo sí lo pueden utilizar y cuándo no, porque yo sé que ustedes se van, buscan por internet y siempre en internet van a encontrar cosas diferentes, unos que le digan sí se puede, otros que le digan no se pueden. Entonces, por favor, confíen en su médico, en lo que les está mandando y no empiecen a tomar así como dice Ingrid, de que entonces voy a tomarme la mitad, voy a tomarme unita, voy a tomarme la mitad de la dosis, porque qué miedo eso tanto que me mandó el doctor. Es que, doctora, me mandaron dizque 4 cápsulas al día, o sea, ¿qué es esa dosis tan espantosa? ¿Sí? Entonces, la dosis que te manda tu médico es porque de acuerdo a tu peso, a tu talla y al medicamento que se está usando, es la dosis para ti. Entonces, lo que de pronto para una mujer 4 cápsulas es muchísimo y entonces va y se toma 1 o 2, no está haciendo bien, porque entonces más bien no tome nada, porque da lo mismo, porque no le va a servir, ¿sí? Y entonces, ¿para qué va a estar tomando dosis mínimas de antibiótico que no van a servir? La idea es hacerte el tratamiento para poder que no tengas las complicaciones de este tratamiento. Bueno, la siguiente grupo de patologías de las infecciones urinarias la llamamos la cistitis. La cistitis la oímos muy frecuentemente en todas las pacientes. Todas en algún momento puede que hayamos tenido un episodio de cistitis y es muy reconocida porque esta sí genera las molestias típicas que conocemos de la infección urinaria, que son ardor al orinar, orinadera, que sientes ganas de orinar cada ratico y vas y orinas y haces una gotica, o en las noches te tienes que levantar muchas veces a orinar porque el deseo y las ganas de orinar están ahí constantes, o orinas de a goticas, o de pronto hay mal olor en la orina, o es la orina como turbia con sedimento. Esta ya es la infección como tal de la vejiga. Entonces se colonizó la vejiga y produce esa irritación en el epitelio y todas las molestias. La cistitis también requiere tratamiento antibiótico y prácticamente los antibióticos que usamos son las mismas de la bacteriuria asintomática, que fueron los que ya hemos mencionado.
también requiere el tratamiento con juicio y verificar con un urocultivo posterior a terminar el tratamiento, más o menos en 7 días, de que se haya resuelto la infección. Hay una cosa con la cistitis, y es que si la cistitis aparece después de relaciones sexuales y es identificado ese nexo como que tuve relaciones y me dio la cistitis, en estos casos se puede dar un tratamiento que se llama la profilaxis postcoital, y es tomar una dosis única de un antibiótico que puede ser cefalexina o nitrofurantoína, cefalexina de 500 miligramos o nitrofurantoína de 100 miligramos en una dosis única. Para evitar estas cistitis postcoitales siempre les recomendamos, incluso así no estés embarazada, que orines antes y después de la relación sexual, porque la penetración, pues el pene hace que las bacterias suban por la uretra y colonicen la vejiga. Entonces, estar desocupando cada rato la vejiga es muy importante, no solo para prevenir la bacteriuria y la cistitis, sino también la pielonefritis, incluso si no estás embarazada. También es importante que consideremos en este punto que estamos hablando de los síntomas, que muchas veces me confunden lo que es una infección urinaria o cistitis con las infecciones vaginales, ¿sí? Porque pueden haber unos síntomas que me confunden, pero quiero que entiendan que infección vaginal se trata muy diferente de una infección urinaria porque son cosas diferentes, así estén ahí cerquita. Si nuestra vagina esté ahí cerquita de la vejiga, un órgano infectado es diferente al otro. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos diferenciar básicamente? Yo ya les he comentado que durante el embarazo sí se nos aumenta mucho el flujo y entonces pueden sentirse, sí, con mayor volumen de flujo y no necesariamente esto indica una infección vaginal. Pero cuando hay una infección vaginal sí empiezan esos síntomas de pronto de que te pica, empiezas a notar sí cambios en la forma del flujo y entonces te notas es irritada la vagina. Te notas de pronto más coloradita, más rojita la vagina, y el ardor al orinar es porque cuando orinas, al tener contacto la orina así calientica sobre esa parte que ya está inflamada de tu vagina, te la hace arder. Entonces me dicen, sí, me arde al orinar, pero es diferente ese ardor al orinar a lo que les estaba comentando Ingrid, y es que esa sensación de querer orinar cada ratico y querer orinar solo de a poquitico, y arde no porque la orina esté tocando la vagina, sino que ya arde al salir. Quiero que entonces me entiendan esa diferencia, no sé cómo más tú podrías decir para que diferenciaran una infección vaginal de una infección urinaria, porque el tratamiento es diferente. Para la infección urinaria si utilizamos un tipo de antibióticos, mientras que, por ejemplo, en las vaginitis o así, que usualmente es por hongos, pues utilizamos, no son antibióticos, es algo diferente, y a veces veo tratamientos así todos raros, que es que me mandaron este antibiótico y lo que veo es que tienen una vaginitis y yo, oh, por Dios. Sino como que en la infección urinaria los síntomas son más urinarios, o sea, ardor, puede incluso haber sangrado con la orina y molestias urinarias, pero en la vaginitis está la presencia del flujo, o sea, ese es, yo diría que como lo más característico, como la presencia del flujo, y el flujo asociado a la rasquiña y a la descarga de ese flujo como cremoso y el ardor, pero es lo que dice Diana, o sea, solo cuando sale la orina, pero no tienen todo el resto de síntomas de la cistitis, o sea, es como los síntomas, como saber conocer bien el cuerpo y uno decir, no, lo que tengo es el flujo que me está molestando y me pica y me rasca y tengo flujo, a decir, no, es que verdad, cada vez que orino me arde y me hace llorar porque me está molestando mucho orinar, es distinto. Entonces sí es importante, incluso los médicos también, yo no sé por qué, hay Sí, a veces veces también. sí. Es que por eso a veces llego a ver unos tratamientos cuando me llegan, es que y yo está tratada como una infección urinaria y veo y lo que tiene es una vaginitis, y preguntándole bien, pues claro, es muy fácil que ustedes a veces lo confundan, pero que nosotros lo confundamos no es la idea, porque imagínense. Entonces por eso quiero como tratar de que ustedes mismas sepan diferenciar eso para que no se vayan a dejar mandar, digamos, un antibiótico de infección urinaria si lo que tienen es una vaginitis. No le va a servir, y ese antibiótico sin necesidad tampoco es bueno. Y si te mandan antibiótico para tratar una supuesta infección urinaria y tienes hongos, te puedes empeorar la presencia Sí. de la vaginitis, puede ser incluso peor, o sea, entonces sí es importante conocer el cuerpo, reconocer qué cosas, cuál y qué tienes, y orientar el tratamiento según lo que tú tengas. Sí, porque yo digo que es que se me confunden mucho con el ardor, pero es
Una cosa es el ardor porque orino y la orina me cae ahí en la parte que está inflamada, a porque ya la orina es la que realmente está inflamada y arde. Entonces sí, a veces es complicado y por eso muchas me confunden ese cuadro, pero también digamos que no está asociada, por ejemplo, esas ganas siempre de estar orinando cada ratico y que solo sea un poquito, aunque de por sí en el embarazo queremos orinar cada rato, pero no solo un poquitico, siempre orinamos mucho, mucho, todo el día. Y bueno, otro tema a tratar, ya que estamos hablando del urocultivo después de haber terminado el antibiótico, es que si persiste positivo después de haber dado un adecuado esquema antibiótico, entonces hay que buscar por qué esa mujer tiene esa recurrencia. Entonces, una causa muy frecuente y que ya estamos hablando es que no se toman el antibiótico como debe ser. Otro factor puede ser que el germen que está ocasionando la infección urinaria sea resistente al antibiótico que dimos empíricamente, o sea, escogimos un antibiótico sin saber cuál es el germen que está ocasionando la infección, pero resulta que el germen ya está toreado, como decimos nosotros, ya le hemos dado antibiótico, de pronto no fue adquirido o adquirió en la comunidad, pero ya es resistente a varios antibióticos y preciso lo que escogimos no sirvió. Entonces, orientado según el antibiograma, o sea, específicamente ese germen que se cultivó en esa orina, si es sensible o resistente a los antibióticos, entonces el médico que vea el urocultivo va a definir si requiere u otro tipo de antibiótico y a qué dosis. Entonces, esto es muy importante. Ahora, si hay muchas recurrencias, también es importante solicitar una ecografía renal y de vías urinarias para ver que no hayas un cálculo o que no tenga una anomalía estructural de la vía urinaria. Bueno, que existen muchas alteraciones de la vía urinaria y que solo se diagnostican con una ecografía renal. Pero pues digamos que estas pacientes ya previamente pueden tener infecciones urinarias porque tienen esa anomalía estructural. O si hay un cálculo, porque pues en el embarazo, como decimos, la orina no fluye como tan rápidamente y se queda ahí quietica. Y esa orina se queda quietica, se sedimenta, se coloniza por bacterias y eso hace que se formen más predisposición a cálculos, y la presencia de un cálculo en la vía urinaria también es un factor de predisposición a recurrencias y a que no responda adecuadamente el antibiótico. Y si hay una recurrencia, también puede ser porque de pronto ya está colonizado como tal el riñón y ese es el factor que hace que haya recurrencia. Entonces sí es importante verificar que el urocultivo esté negativo, y si está positivo y hay recurrencias, buscar cuál es la causa de esa recurrencia y tratar de identificarla para saber por qué está ocasionándose esto. Si se diagnostican recurrencias, es posible que el médico que te vea te mande un antibiótico profiláctico, o sea, todo el tiempo durante el embarazo, una cápsula en las noches para que la orina esté estéril y no vuelvan a aparecer más procesos de infecciones urinarias, porque esto tampoco pues es conveniente, o sea, ni un episodio de bacteriuria asintomática ni las recurrencias nos hacen bien, todo requiere tratamiento. Sí, no se asusten cuando pasa eso, que a veces es que me mandaron antibiótico casi todo el embarazo. Sí, o sea, para que esto suceda, de todas maneras, sí tienes que haber pasado ya por varias infecciones. Por eso es que les recomendamos mucho que sí hagan el tratamiento como es, para que desde la primera vez que nos hagamos el tratamiento funcione, que sí desde el primer trimestre se hagan el urocultivo y sí se traten aunque no sientan absolutamente nada, porque a veces es una cadena de eventos que de pronto en el primer trimestre sí tenían una bacteriuria asintomática, pero no se la trataron que porque no tenía síntomas, entonces ya después en el segundo trimestre esa bacteriuria asintomática se convirtió en cistitis. De ahí en la cistitis ya dijeron, bueno, sí tomemos el antibiótico, pero tomémoslo la mitad de la dosis o un poquito o no sé qué o no sé cuántas. Entonces por eso es que o les sigue dando más recidivas de cistitis, otro y otro y otro cuadro, o evoluciona al siguiente cuadro que vamos a hablar, que es ya la complicación mayor y sería la pielonefritis, que sería cuando la infección asciende y ya afecta el riñón. Pero antes tú usas cranberry. En prevención, sí, sí utilizo. En prevención, digamos que, pues si vamos a hablar un poquitico de prevención, serían varias cositas de acuerdo a lo que hablamos de lo que teníamos más de riesgos.
sería, como ya dijimos de lo del pH, que el pH está un poquitico aumentadito y necesitamos que el pH sea más ácido, porque esto nos ayuda con que nos colonicen tantas bacterias, entonces hacer más ácida la orina sería bueno, y esto lo podemos hacer o con vitamina C o, dentro de mis preferidas, sí, la cranberry o los arandanitos para que los consigan y entonces mantengan esa prevención, digamos así, si tienen algún tipo de vulnerabilidad para las infecciones, o sea, todas las embarazadas. Y por eso también es que nosotros les mandamos mucho a que tomen agua, a que estén tomando harto líquido, porque ya les dijo Ingrid, está lento ese tránsito de esa orina, entonces con agüita empujemos, barramos todo eso, entonces por eso hay que estar tomando agüita. ¿Que esto les hace orinar más veces? Sí, horrible. Igual ya, si estamos en embarazo vamos a tener que estar orinando cada rato, así que además, de todas maneras, para esto y muchas más cosas es muy beneficioso estar tomando buena agüita. Y lo otro que acabamos de decirle, que podría ya entrar en prevención en determinado momento, o ya como una profilaxis, sería ya para las mujeres en las que o tienen algún tipo de patología que las haga más vulnerables, o que ya han tenido varios tipos de infecciones, el que utilicemos entonces el antibiótico diario, o en las que, como decía Ingrid, les das casi siempre después de las relaciones sexuales, se usa entonces el antibiótico solo después de las relaciones. Pero esto sí, que sea ya, háblalo con tu médico, no es que tú te pongas a tomar el antibiótico después de las relaciones, o sea, no. Primero, cerciórate de que tú sí seas ese tipo de mujer como para estar tomando ese antibiótico. Porque aunque nosotros les estemos diciendo, sí, el antibiótico lo podemos utilizar y en las dosis que tu doctor te lo mande porque va a ser seguro tal cosa, tampoco se me automediquen, porque eso sí es lo peor que pueden hacer. La idea es que se hagan el tratamiento como es, con la dosis que es, y la cosa es que si ustedes se ponen a automedicarse, pues pueden estarse automedicando con el medicamento que no es, a la dosis que no es y en el trimestre que no es, porque hay antibióticos que podemos utilizar en unos trimestres, pero de pronto en otros no. Entonces, a veces lo que ustedes, no, es que a fulanita le mandaron la nitrofurantoína, entonces yo lo puedo tomar en todos los trimestres, pero realmente hay algunos antibióticos que en algunos trimestres no son los ideales y que es mejor otros. Entonces, solamente si tu médico te lo prescribe, digámoslo así, ahí sí lo podrías consumir en el trimestre en que te lo mandó, porque a veces también llegan y, por ejemplo, es que como esto me lo mandaron antes, entonces ahorita tengo como lo mismo, voy a tomarme lo mismo que la vez pasada, y tampoco, porque a veces o pudo haber cambiado de acuerdo al trimestre, que ya no sea el mismo antibiótico de elección, o al ser una recidiva, ese germen probablemente no le va a volver a servir el mismo antibiótico y toque usar otro. Entonces, por favor, no a la automedicación. Les estamos instruyendo, es para que tengan una idea más acerca de esto, pero no para que se vayan a comprar antibióticos y a tomar tampoco. Bueno, y el tercer espectro, digamos, de esta enfermedad es el más grave, que es la pielonefritis. Ya les había mencionado que es la infección sistémica. Entonces, ¿cómo se reconoce? Es como una cistitis, o sea, con ardor, molestias para orinar, orinadera, sangre en la orina, pero adicionalmente se le suma algo y es la presencia de fiebre, dolor lumbar, o sea, como en la parte de la espalda, y pueden haber otros síntomas de compromiso sistémico, náusea, vómito, dolor abdominal, e incluso puede haber pacientes que, por fortuna, solo como el 1 al 2% de las pielonefritis que se complican con una septicemia, una bacteremia, y pueden hacer un choque séptico, o sea, requerir un manejo avanzado en una unidad de cuidado intensivo. O sea, que esta patología verdaderamente es grave, y no solo para la mamá, sino que para el embarazo puede aumentar el riesgo de parto pretérmino, de muerte, incluso de muerte fetal, de restricción del crecimiento, bueno, otro tipo de complicaciones adicionales del compromiso sistémico de la mamá, también el compromiso del bebé y de la placenta, bueno, del embarazo como tal. Las pielonefritis requieren tratamiento sí o sí intrahospitalario, que te hagan exámenes, que en los exámenes miremos si hay compromiso de otros órganos, del riñón, del hígado, bueno, tomar una serie de exámenes para descartar que la infección no esté comprometiendo otros órganos. El tratamiento debe ser endovenoso, o sea, deben ponerte el antibiótico por la vena y al menos durante 48 a 72 horas de vigilancia
intrahospitalaria hasta que la paciente pues esté mejor, sin fiebre, y todos los exámenes que usamos para ver si hay compromiso sistémico estén mejor. Si hay resolución de la infección, se puede cambiar el antibiótico a tratamiento oral, pero la diferencia es que el tratamiento sí debe ser por 14, incluso hasta 21 días. ¿Por qué? Porque se requiere resolver sí o sí por completo esa infección. Siempre me preguntan mucho digamos, los efectos o cosas malas acerca de los antibióticos y todo, y siempre me colocan, es que me mandaron esto y me mandaron lo otro, y entonces, ¿qué peligros puede haber o no sé qué? No les podemos hablar aquí de todos los antibióticos, pero básicamente los que les hemos mencionado son como los más comunes que se utilizan. Como les dijimos, recuerden mirar lo que contiene cada antibiótico y sí tomar la dosis que le mandó el médico. Hay antibióticos que, por ejemplo, sí se utilizan para la cistitis, pero, por ejemplo, ya en la pielonefritis no van a servir, como la nitrofurantoína o como la fosfomicina. Esos ya no servirían allí, sino que son, digamos, los básicos con los que empezamos cuando apenas tienes una cistitis. No sé, Ingrid, ¿cuál es tu antibiótico favorito? El que tú mandes más, digamos, antes de que te salga el urocultivo y te diga, pues, perfectamente el antibiograma, qué antibiótico sería para ese germen. ¿Cuál es el que tú más mandas? Pues yo uso mucho la cefalexina porque tiene buena excreción pues renal, digamos que es segura en todos los trimestres del embarazo, no genera tantas molestias, no sé por qué la nitrofurantoína, pues he tenido muchas pacientes que me dicen que les da náusea, sí. Les da mucho vómito, entonces yo sí prefiero la cefalexina. Igual la mayoría de la E. coli es sensible a la cefalexina y sí, pues ese es el que yo mando. De elección pues generalmente, porque es que el tema con la fosfomicina es que pues no la cubre el POS, entonces tendrían que comprarla. Pero pues la fosfomicina también es una buena elección porque es dosis única. Sí, sería la ideal, sería la fosfomicina, por lo que solo una toma. Y he visto que en muchos otros países sí es la que más mandan, qué bueno. Pero aquí como ese le tocaría pagarlo a la paciente, entonces por eso tenemos, digamos, que escoger dentro de los que les da el plan de salud. Y no sería que la cefalexina es mala, es más, son igualmente efectivos. La diferencia sería que en la cefalexina las mamás tienen que tomar 4 o más cápsulas en el día, entonces esto se les hace mucha dosis, entonces es por eso que los tratamientos con cefalexina muchas mamás no nos los hacen como es. Además, porque para ustedes eso de cada 6 horas termina siendo como 2 pastas en el día nada más, y para nosotros cada 6 horas son 4 veces en el día tiene 24 horas. Entonces a veces es difícil que se me tomen 4 cápsulas en el día, y de tomar cefalexina 1 o 2 cápsulas, no, pues así no me va a servir, y es por eso que de todas maneras las recidivas son altas. Así que las que tengan dinero, pues listo, sería como la opción de que compraran la fosfomicina y al menos tan un sobrecito, listo, se tomó una dosis y ya, eso fue absolutamente todo, sería lo ideal. Pero acá en Colombia, que se llama como el Monuril nomás, no sé si hay otra presentación. Monuril. Solo el Monuril, ¿cierto? Siempre vale como 60, 70 mil pesos, entonces acá eso es, ¿no? 3 días de trabajo. Entonces eso es mucho para nosotros acá. En otros países, afortunados ustedes que las que les pueden mandar eso, y entonces con solo una sola toma, ¡qué belleza! Y la nitrofurantoína, como les digo, también requiere dosis pues 4 veces al día y a veces ocasiona muchas molestias como gastrointestinales. Y lo otro es que pues a partir de las 34 semanas pues es preferible no usarlo porque, bueno, está descrita lo de la anemia hemolítica al recién nacido. No es que a todos los bebés que les mande uno a la mamá nitrofurantoína les vaya a dar esa anemia. No. Pero la pues estadística es 1 en 25,000, para que no se asusten, porque ese son, pero el que le va a dar anemia, pero es 1 por 25,000. Obviamente uno no quiere ser ese 1 de 25,000 que toman nitrofurantoína, pero pues por eso es que preferiblemente, sí, como dice Ingrid, yo después de las 37 es que no la mando. Tú dices que después de las 34, bueno, digamos tercer trimestre ya al final, no. Preferiblemente no. Es por eso que les decía ahora que aunque te hayan mandado, por ejemplo, nitrofurantoína y tenías 20 semanas y luego tú digas, no, es que tengo los mismos síntomas, entonces voy a volver a tomar la nitrofurantoína, cuidado, de pronto ya estés en unas semanas en las que
pues debemos utilizar otro tipo de antibiótico antes de utilizar ese, por ejemplo. Entonces, por eso es que siempre más bien asesórese de su médico, no se pongan a tomar antibióticos porque sí, tomen la dosis que es, por favor, eso sí, pues súper recomendado, porque o si no van a estar de infección tras infección y después, justo las que menos antibiótico quieren tomar, resultamos mandándole todo el resto del embarazo y eso es lo peor. Y entonces no se la toman así y terminan con una pielonefritis hospitalizada. Entonces siempre es una cadena de que la mujer por susto no va haciendo las cosas y entonces puede ir evolucionando la enfermedad. Entonces la idea es, obviamente, tratar de prevenirla y por eso sí, si tienen la oportunidad entonces de tomar, como acidificar la orina, háganlo, tomar buena agüita, límpiense por favor de adelante hacia atrás, no se limpien de atrás hacia adelante porque se traen los gérmenes, como dijo Ingrid, desde la colita. Entonces es una de las principales, digamos, medidas de prevención que debemos de tener y es limpiarnos hacia atrás, no hacia adelante, trayendo las bacterias. Entonces la prevención es muy importante. Incluso hay muchos médicos que mandan limpiarse, o sea, lavar la cola y los genitales después de hacer del cuerpo, porque no sé por qué muchas veces de pronto la barriga no deja que se limpien bien y quedan residuos de materia En ese fecal. caso, para las argentinas que nos están escuchando, por favor, mándenos bidet a todas porque me encantó cuando estuve en Argentina y se pudo utilizar esa vaina para uno lavarse, me encanta. Necesitaría eso para todas mis embarazadas entonces para poderse limpiar. Sí, limpiar la cola con agüita y con jabón después de hacer la deposición es muy importante. Lo otro es manejar el estreñimiento, porque estreñimiento es una causa muy importante que puede dar infección urinaria. ¿Por qué? Porque la materia fecal, ya les dije que es el principal reservorio donde vive la bacteria E. coli. Entonces, si hay un reservorio allí contenido en el recto de 2 de 3 días de evolución, sí, entonces esa es una fuente y un reservorio de las bacterias. Lo otro es que el recto está por detrás de la vejiga, entonces son vecinitos. Y si el recto está lleno de materia fecal, mejor dicho, que llega hasta bien arriba, entonces también es una causa de compresión de la vejiga. Y es muy importante manejar el estreñimiento. El tomar agua nos ayuda no solo a evitar las infecciones urinarias porque barre las bacterias hacia afuera, sino que también nos ayuda para manejar lo del estreñimiento. Entonces, mucha fibra, mucha agua, tratar de tener un hábito intestinal diario. Las relaciones sexuales se pueden tener, pero orinar antes y orinar después, limpiar muy bien la cola con agua y con jabón después de hacer del cuerpo. Básicamente eso, y acidificar la orina también es recomendado. Sí, obviamente pues se puede hacer desde la dieta si aumentas la cantidad de consumo de vitamina C y de arándanos, o si no, pues puedes comprar algún tipo de suplemento de vitamina C o de cranberries. Bueno, entonces hasta aquí el tema de hoy. Espero que hayan aprendido mucho, que les haya quedado claro y si no tengan más miedo sobre los antibióticos, sigan escuchando los demás de nuestros podcasts, aprendiendo con los demás de los videos. Chao, que estén muy bien. Chao, que estén muy bien. Los esperamos en un siguiente Gineco Podcast.